Buenas tardes, señor Rajoy. Subimos a la tribuna este día del debate del Estado de la Nación para decirle fundamentalmente tres cosas. La primera, que después de haberle escuchado esta mañana, creemos y pensamos que usted tiene más futuro como cuentacuentos que como presidente del Gobierno. Pero no mucho más futuro, porque usted tiene que saber que el fin de un narrador de historias es entretener, y lo que usted ha hecho esta mañana es un arma de distracción masiva. Baje a la realidad, señor Rajoy, haga el favor. La segunda es muy importante también, que tenemos que reconocer que, sin embargo, su política está siendo todo un éxito. Un éxito, eso sí, para las grandes fortunas y las grandes empresas a las que prácticamente ya no les cabe más dinero en el bolsillo del que usted le está llenando. Y, en tercer lugar, también tenemos que decirle que afortunadamente hay alternativas a la política suicida que está llevando este Gobierno, porque su Gobierno es brillante como alumno aventajado de la señora Merkel, el primero de la clase, no cabe ninguna duda, pero nos está dejando un país verdaderamente desolado. Usted y la señora Merkel han confundido sus gobiernos con una escuela de negocios, y nuestra firme convicción es construir algo muy diferente a eso, un país donde sirva a las necesidades de la gente, y eso solo se puede hacer desde los principios y valores de la izquierda, de compromiso social, de justicia social. Y para eso, como decía, afortunadamente tenemos propuestas, algunas de las cuales le avanzaremos ahora mismo. Dijo usted una vez que la crisis era historia. Esta mañana ha vuelto a repetirlo. Pero para ello ha tenido que torturar las estadísticas hasta que han confesado lo que a usted le ha dado la gana. Ha dicho varias veces recuperación económica. Pero, señor Rajoy, recuperación económica, su recuperación económica, es el incremento de la desigualdad, de la miseria, de la pobreza, en definitiva, de la agresión medioambiental, de la regresión social. Pero peor aún, señor Rajoy, usted ha descrito un país en el que solo se reconoce una minoría de la población. Solo se reconoce una minoría de la población. En última instancia, parece como si solo le hubieras hablado usted a los poderosos, a los privilegiados, a aquellos que no solo no han sufrido la crisis, sino que la han aprovechado como oportunidad para enriquecerse más aún a costa de la mayoría social. Escuchándole, señor Rajoy, uno podría decir perfectamente que usted vive en una burbuja. Vive en un país distinto al de la mayoría de los ciudadanos. No es que a su relato le falte piel, señor Rajoy, es que le falta rigor y le falta vergüenza, porque le falta rigor por una cuestión esencial. Le falta rigor porque la mitad de las cosas que ha dicho usted aquí esta mañana son directamente mentira, y la otra mitad son una apología descarada de las políticas suicidas que nos han traído hasta aquí y que han empujado a la mayoría de la sociedad hacia la situación dramática que viven. Por eso, señor Rajoy, tengo que preguntarle, muy sinceramente, ¿ha salido usted alguna vez del búnker de la Moncloa? ¿Ha salido usted a ver la realidad cotidiana que está ahí fuera, no en la vereda de la Moncloa? ¿La ha visto usted? ¿Ha visto usted la realidad cotidiana de la miseria, del desempleo? Porque, como viven la mayoría de los ciudadanos, no es fruto del azar o del accidente. Es fruto de sus políticas, de las políticas de su Gobierno. El drama de la mayoría de los ciudadanos tiene que ver con lo que ustedes votan en este Parlamento y con las leyes que hace este Gobierno. Usted, señor Rajoy, no conoce la calle, no la pisa, no gasta la suela de los zapatos, solo gasta la pluma, la tinta de la pluma con la que firma los recortes que recortan la vida de la mayoría de la población. Pero nosotros mismos nos ofrecemos, señor Rajoy, a que camine con nosotros por diferentes partes del Estado para que conozca y escuche de primera mano lo que la gente le tiene que decir respecto a palabras como recuperación económica o salida de la crisis. ¿Recuerda usted, señor Rajoy, que hace un par de años nosotros presentamos en esta Cámara una propuesta para que en este país nadie pasara frío, para luchar contra la pobreza energética? El Partido Popular votó en contra de impedir que la gente pasara frío. Sencillamente fue así. Y usted tiene que saber, porque parece que lo ignora, o por lo menos parece que también le da igual, que en este país hay gente que vive a oscura. Hay gente que solo come una vez al día. Hay gente que no puede verle la cara ahora mismo a usted porque no tiene para apagar la luz y encender la televisión. Hay gente que está viviendo esa realidad. Y hay gente que está viviendo esa realidad a la que usted no ha hecho ni una referencia esta mañana. Esa es la realidad a la que usted está ignorando. Pero esa realidad es hija suya, señor Rajoy, es hija de todos los diputados que aquí han firmado esos recortes. Y ese precio de la luz se está disparando cada día, cada mes. Se está disparando sin que usted haga absolutamente nada. Al contrario, su política energética consiste en arrodillarse a los pies de las grandes empresas energéticas. De hecho, solo así se puede explicar que ahora estén pensando en imponer un impuesto al sol. ¡Un impuesto al sol!
¿Qué va a ser? ¿Qué van a hacer ustedes cuando los ciudadanos no puedan pagar ese impuesto? ¿Les van a recortar el sol? ¿A quiénes están obedeciendo ustedes en las políticas energéticas? Porque, señor presidente, ¿qué opina usted de Endesa? ¿Qué opina usted de Endesa? Eso es una pregunta para nosotros crucial, porque con el escándalo que ha sido el saqueo de Endesa, ustedes y usted concretamente no ha dicho absolutamente nada del saqueo sobre Endesa. Y se supone que es usted presidente del Gobierno. Quizás su silencio tenga que ver con que quien le puso ahí, a usted, de jefe del Partido Popular, ha sido durante mucho tiempo también jefe de Endesa. Y probablemente ese silencio también tenga que ver con la bancada de enfrente, con el silencio del Partido Socialista. Porque nosotros sí nos acordamos de que Endesa fue privatizada primero un 33% por el Partido Socialista, después un 66% por el Partido Popular. Y ahora mismo se han repartido dividendos por 14.000 millones de euros. Insisto, 14.000 millones de euros sin que este Gobierno haya dicho absolutamente nada. Se ha desmantelado una empresa que hubiera evitado que la gente en este país pasara frío, si el Gobierno hubiera querido. Pero no han dicho nada, han sido cómplices de una operación. Pero sepa usted, señor Rajoy, que en el nuevo país que queremos construir esto estará prohibido. Estará prohibido la privatización y el saqueo de las empresas que son de todos y de todas los españoles. Por eso le avanzamos el primer pilar de nuestras propuestas. Hay que atajar el estado de emergencia social en el que está sumido este país en este momento. Y eso solo se puede hacer poniendo a disposición de la gente las empresas y los recursos económicos de este país. Ni una persona puede faltarle la comida, a ni una persona le puede faltar el acceso a la vivienda, a ni una persona le puede faltar el acceso al agua o a la luz. Y eso es lo que haría un Gobierno digno, no permitir que se saquen las empresas que son instrumentos para evitarlo. Señor Rajoy, usted ha dicho que está creando empleo, pero usted no está creando empleo. Usted está desguazando el poco empleo que ha dejado. Está orgulloso de que la gente viva a salto de mata, articulando contratos basuras y buscándose la vida difícilmente. ¿Está usted orgulloso de que 9 de cada 10 contratos sean de carácter temporal? Díganos, señor Rajoy, ¿le gustaría a usted no tener un horario laboral, encontrarse con que un jefe le impone unos caprichos que tiene que asumir, que tiene prohibido protestar y que encima tiene que agradecer ser un esclavo con comida antes que un muerto de hambre? Porque el país que usted está creando se parece mucho a eso. Usted está creando la España del manijero. Ya sabe, es una expresión andaluza. El levantarse por la mañana con la incertidumbre de si el cacique o el poderoso de turno te va a conceder trabajo con el que poder traer ingresos a tu casa. Esa es la España que usted está creando, la que obliga a la gente a articular varios trabajos por horas si tiene suerte de encontrar un trabajo. Eso probablemente le ocurra a los padres de la niña, aquella niña de la que usted alguna vez nos habló y que le prometió, recuerda usted, trabajo y vivienda. Trabajo es probable que hoy no tenga esos padres. Y vivienda, si les han desahuciado, tampoco, porque usted no ha dicho nada sobre los desahucios hasta ahora. Y tampoco parece muy creíble las propuestas que está proponiendo. Esta mañana había un desahucio aquí cerca, otro en Orense y otros tantos a lo largo del Estado. Pero el drama es que muchos de estos desahucios se hacen desde empresas públicas como Bankia, es decir, de las que usted es el último responsable. Por lo tanto, es usted directamente el que está desahuciando a las familias cuando eso sucede. Deja a la gente, a las familias, sin certezas, sin garantía, sin futuro. Necesitamos un nuevo país, es evidente. Y necesitamos también un país donde los hombres y las mujeres sean iguales. ¿Le parece a usted lógico, señor Rajoy, que una mujer cobre un 24% menos que un hombre por el mismo trabajo? Pues eso también es responsabilidad suya. No nos venga ahora con que eso se determina en el mercado, porque usted es presidente del Gobierno, no el correveidile de las grandes empresas y de los mercaderes a los que usted llama el mercado. El segundo pilar de nuestras propuestas para un nuevo país se llama trabajo garantizado. Usted trata de engañar a los españoles diciendo que no hay dinero para crear empleo, pero en realidad sabe que es mentira, que lo que no hay es voluntad política, porque usted tiene otro tipo de prioridades. Usted es más de las prioridades de rescatar bancos sin dinero, autopistas sin coches y aeropuertos sin aviones. Esas son sus prioridades. Pero lo cierto es que solo con la mitad del dinero que costó rescatar Bankia se podría sacar a 1 millón de personas del desempleo. Y eso es cuando se necesita voluntad política. Y se podría gestionar desde el ámbito de la sociedad civil, con dinero público financiado. Se puede, técnicamente es posible, pero no hay voluntad política porque a usted, sencillamente, no le ha dado la gana. Y, señor Rajoy, el trabajo es fundamental para desarrollar una vida digna.
¿Sabe usted lo que se siente cuando se hace una maleta? Cuando tienes que dejar tu tierra, tus recuerdos, tu familia, para buscar un futuro en una tierra extraña. Pues eso es lo que hacen miles de españoles cada día. Se están llenando las calles de Roma, de Berlín, de Frankfurt, de todas las partes de Europa, del idioma español, huyendo del país que usted ha creado, huyendo de sus políticas. Su gobierno y el bipartidismo decidieron aplicar unas políticas que nos han arrancado el futuro. Y, señor Rajoy, con durísimo esfuerzo, nuestros padres y nuestras abuelas se han dedicado durante toda su vida a la conquista de derechos sociales para permitirnos a nuestras generaciones, a las generaciones siguientes, poder vivir dignamente. Gracias a gente como ellos, como la mayoría de los españoles, yo pude estudiar en un instituto público, en un colegio público y una universidad pública. Y, sin embargo, yo particularmente hace unos años estaba rellenando una beca para irme también a Londres, por la falta de futuro en este país. Pero, afortunadamente, hoy yo soy un privilegiado. Soy un privilegiado porque puedo decirle a usted precisamente lo que millones de personas le quieren decir, las miles de personas que se han tenido que marchar de este país y las otras miles de personas que se han tenido que quedar, pero no tienen instrumentos para crear una sociedad mejor y para vivir dignamente. Eso es un privilegio, a mi juicio, el privilegio de poder decirle a usted la voz de la calle. Y en un nuevo país, evidentemente, en el nuevo país que necesitamos construir, nosotros somos partidarios de darle las llaves a los miles de jóvenes que se han marchado para que puedan volver y construir aquí sus vidas dignamente y no con excusas como ustedes están diciendo. Pero ¿sabe, señor Rajoy, por qué la gente se va a Alemania? No es una cuestión de interés cultural, es una cuestión muy sencilla también y relacionada con la economía. El bipartidismo arrancó nuestras industrias y nos dejó un desierto de ladrillos y de cementos. Porque al final la economía alemana es una economía especializada en productos de alto valor añadido. ¿Sabe cuánto exportan de alta tecnología? El 10%. ¿Sabe cuánto hace España? El 4%. ¿Sabe cuánto hace Grecia? El 1%. Por lo tanto, no tiene nada que ver con los salarios. Usted se empeña en bajarle los salarios a los trabajadores en España. Se empeña en su estrategia de moderación salarial, que es un suicidio, y no es la causa del problema. Los salarios son más altos en Alemania, y usted lo sabe. Usted simplemente utiliza esto para incrementar los beneficios de las grandes empresas, porque el problema original que hace que España sea menos productiva es su estructura productiva. Y ahí ustedes, Partido Popular y Partido Socialista y la arquitectura de la Unión Europea, son responsables por el proceso de desindustrialización. Señor Rajoy, usted y su Gobierno están saqueando las conquistas sociales que consiguieron las generaciones precedentes a la mía. Están desguazando la sanidad pública, la educación pública, las pensiones públicas e incluso las empresas públicas. Están arrasando, en definitiva, con todas las conquistas conseguidas después de la dictadura. Seamos claros, señor Rajoy, usted está saqueando este país para vendérselo a sus amiguetes, porque solo entendiéndolo así, con este caciquismo castizo, se podría entender lo que han hecho ustedes con AENA. Y no les quiero responsabilidad solo a ustedes. Ya sé que empezó con el Partido Socialista, pero lo cierto es que lo que han hecho ustedes con AENA es una verdadera barbaridad. Porque hace 5 años AENA fue valorada en 30.000 millones de euros. Y ahora ustedes la han vendido por poco más de 4.000 millones de euros. Y además algunos de los que han sido afortunados compradores han sido elegidos a dedo. Ustedes no son liberales, señor Rajoy. No son liberales ustedes del Partido Popular. Son liberados de los mercados y de los mercaderes para poner el Estado a disposición de las grandes fortunas. Solo así se podría entender que vendan una parte del país. En los trances duros, el señorito invoca a la patria y la vende. Antonio Machado parece que lo escribió pensando en ustedes, pensando en cómo se privatizan las empresas y se privatiza lo que es de todos. Señor Rajoy, dígame qué ha hecho usted para evitar las puertas giratorias. Yo se lo digo, nada, absolutamente nada. Las grandes empresas siguen pagando los favores a los exministros y a los altos cargos pasados de la administración pública. Roma no sabemos, pero España está pagando a traidores. Felipe González, José María Aznar, Elena Salgado, Ángela Cebes, Eduardo Zaplana, Pedro Solbes, Rodrigo Rato, la lista es interminable. Políticos del bipartidismo copando los puestos de administración de las grandes empresas. ¿A cambio de qué? A cambio de las llaves de la administración pública, para que se paratice lo público y se pueda vender mejor, acceder a contratos favorables, a cambio de la oportunidad de saquear lo público.
Pero sepa usted, señor Rajoy, que en un nuevo país no cabrán este tipo de actos, no cabrán parásitos. Por lo tanto, si usted tiene en la cabeza la idea de dejar ese sillón cuando termine y marcharse a una gran empresa, quíteselo de la cabeza, porque en un nuevo país que queremos construir, eso será pura nostalgia. Allí donde ustedes gobiernan, señor Rajoy, señores diputados del Partido Popular, se privatizan hospitales y se deteriora la educación y la justicia pública. Ustedes están dejando servicios solo para ricos. Ocurre con la justicia y no nos creemos su última propuesta, porque lo que hace falta es derogar directamente las tasas judiciales. Ustedes defienden los intereses de los poderosos, de aquellos que se pueden permitir pagar una operación cara en la sanidad privada, de aquellos que se pueden permitir acceder a la universidad privada de su amigo José María Aznar. Pero usted todavía es el presidente de todos los españoles, no solo de los más poderosos. Y, por lo tanto, usted se ha vendido al mejor postor y solo los ricos son los únicos que tienen capacidad de pagarle sus servicios. Sin embargo, afortunadamente, el pueblo español está movilizándose cada vez más. Paramos desahucios. Defendemos la sanidad pública y la educación pública en las mareas. Incluso la justicia le ha paralizado sus intentos de privatizar los hospitales. Usted sabe perfectamente todo esto, señor Rajoy. Por eso ha puesto en marcha la ley Mordaza y por eso ha articulado con el Partido Socialista el endurecimiento del Código Penal, porque no hablamos de terrorismo yihadista, hablamos de la resistencia pacífica de miles de personas frente a sus políticas regresivas. A día de hoy, señor Rajoy, hay 300 sindicalistas, señor Rajoy, 300 sindicalistas en proceso de represión administrativa y penal por ir a manifestaciones y piquetes. Hacía mucho, mucho tiempo, señor Rajoy, que esto no pasaba en España, porque usted sabe que su oposición más activa es la izquierda organizada y los activistas sociales. Por eso nos criminaliza y nos señala burdamente. Por eso intenta convertir un problema de orden social en un problema de orden público. Pero en un nuevo país esto no ocurriría. En un nuevo país esto no ocurriría, porque nosotros cuando salimos a la calle es a salir a defender los derechos humanos. Y en un país digno los derechos humanos se respetarían y no perderíamos el dinero en huelgas ni perderíamos el tiempo en manifestaciones si se cumplieran los derechos humanos. Por lo tanto, señor Rajoy, si usted cierra el Congreso y pone vallas, nosotros abriremos el Congreso y las puertas con las llaves. Por cierto, señor Rajoy, ¿le parece lógico que en estos momentos haya trabajadores como los de Coca-Cola que tengan que acampar para que se cumpla una sentencia judicial? ¿Le parece lógico que tenga que venir la policía y además les golpee a los trabajadores en vez de protegerles y hacer cumplir la sentencia judicial? Porque aquí en este país, cuando la justicia va en contra del Partido Popular o de las grandes empresas, parece que usted lo ignora directamente. Y esto es algo que nos lleva a un hecho muy relevante, a un hecho que es impensable en un país desarrollado, al menos eso deberíamos pensar, y es la corrupción de su partido, porque centenares de imputados a sus espaldas es el menor de sus problemas. El caso Bárcenas debería haber justificado la dimisión en bloque de este Gobierno hace mucho tiempo, mucho tiempo. Sin embargo, parece que a usted ni le va ni le viene. Señor Rajoy, el señor Luis Sé Fuerte no es solo una manzana podrida, es el cesto lo que está podrido. No tienen una, ni dos, sino varias sedes del Partido Popular financiadas con dinero negro. Y ahora mismo la justicia lo está investigando. ¿Pero de qué forma? Tienen ustedes siempre mucha suerte con la justicia. Ante casos como los de Bárcenas o la Gürtel, le cambian a ustedes los jueces para que al final se dilate el proceso y los ciudadanos no podamos conocer toda la verdad. Tanto es así que Bárcenas en este momento está de vacaciones. ¿Me ha escuchado, señor Rajoy? De vacaciones. Y al final parece que la propia investigación merece un premio de estos de los Goya, porque es increíble lo que está ocurriendo. ¿Se acuerda usted de la querella que le pusimos a Bárcenas y al Partido Popular con el caso de Bárcenas? ¿Se recuerda usted lo que dijeron? Dijeron que era un insulto al pueblo español y ustedes, en vez de apoyar que se supiera la verdad, nos pusieron una querella a nosotros, a Izquierda Unida. ¿Verdaderamente eso es una forma de luchar contra la corrupción? Después tuvimos todo un relato que conocemos muy bien, pero afortunadamente la investigación continuó y hoy tenemos muchos más datos de la corrupción en el Partido Popular, pero siempre tienen suerte. Al final, hasta las pruebas desaparecen. Los ordenadores y los discos duros de Bárcenas, que tenían un montón de información, desaparecieron. Y la investigación que se abrió para saber qué ocurrió con esa desaparición, resulta que las pruebas, un año más tarde, han desaparecido también. ¿Qué suerte tienen ustedes siempre con la justicia cuando investigan en su contra? Siempre tienen mucha suerte. Y al final, Eduardo Galeano tenía razón. La justicia es como la serpiente, siempre muerde a los más descalzos. De una forma menos poética lo dijo el presidente del Tribunal Supremo, cuando dijo que la justicia, las leyes, estaban hechas para el robagallina. Pero lo cierto es que en un nuevo país esto no podría ser así.
No puede ser así. La justicia tiene que tener recursos suficientes para ser independiente de la oligarquía, del poder económico y, desde luego, del poder político. Sabemos que en nuestro país el principal problema democrático es que mandan quienes no se presentan a las elecciones. Sabemos que es necesario un tercer pilar de propuestas, una reforma integral del Estado democrática, una democracia más participativa, una democracia que no consista solo en votar cada 4 años, sino la presencia activa del ciudadano en el ámbito de la política y, desde luego, prohibir que las empresas corruptas puedan volver a suscribir contratos con la administración pública, planes para cerrar el grifo corrupto que lleva el dinero desde lo público a lo privado. Y todo esto, señor Rajoy, señores diputados del Partido Popular, es lo que está en juego en este momento. Todo un orden social. Están en juego la vida de las personas. Y ha quedado claro, muy claro, nítidamente claro, que su Gobierno trabaja por arrasar las conquistas sociales, la sanidad, la educación, las pensiones públicas y todo tipo de servicios públicos, incluso más allá de nuestras fronteras. Porque, señor Rajoy, nos da vergüenza su actitud en Europa. Nos abochorna que se haya puesto del lado de los bancos alemanes y los bancos franceses frente al pueblo griego que está pidiendo su dignidad, está exigiendo su dignidad. Porque el pueblo griego, señor Rajoy, recuerde usted, fue engañado por los gobiernos del bipartidismo griego, que trucaron las cuentas, que falsearon estadísticas. Y todo ello lo hicieron los gobiernos del bipartidismo. Y usted lo conoce muy bien. Los conoce muy bien, señor Rajoy, porque usted fue a hacer campaña electoral para ellos. Fue a hacer campaña electoral para el Gobierno que había estafado a la mayoría griega y encima ahora se atreve a darle lecciones a un pueblo que ha sabido expulsarlos de las instituciones. Y, sin embargo, en vez de redimirse, usted va y se pone del lado de los mafiosos del Banco Central Europeo, que han chantajeado y extorsionado directamente al pueblo griego. Y sepa usted una cosa que le dije también al señor Montoro. El Banco Central Europeo y los bancos privados son como el escorpión que acaba pinchando y picando siempre a la rana. Da igual lo que usted les pelotee, o el señor de Guindos, o cualquiera de su gobierno, porque al final de su naturaleza está arrasar las conquistas sociales de todos los pueblos de Europa. Y sépalo usted, señor Rajoy, el destino del pueblo griego es también el destino del pueblo español, por lo tanto, dignamente hubiera sido mucho mejor que hubiera defendido los intereses de ese pueblo griego que quería desembarazarse de las políticas que le han llevado al suicidio económico. Por eso es necesario también un cuarto pilar de propuestas, la necesidad de alcanzar un gran acuerdo europeo. No podemos permitir más tiempo las imposiciones de la troika, las políticas de ajuste neoliberal que están sacrificando a la mayoría de la población, no a una minoría, lo decía anteriormente, pero sí a la mayoría de la población. Necesitamos un Gobierno que esté a la altura de la historia, y está claro que no va a ser el suyo. Usted ha preferido ponerse del lado del verdugo, del lado de los que chantajean, del lado de los que creen que los beneficios bancarios están al mismo nivel que la gente muriéndose de hambre en las calles de Atenas. Eso es lo que usted ha hecho. Usted ha traicionado al pueblo griego, pero claro, no representa al pueblo griego, pero es que hace lo mismo, exactamente lo mismo, aquí en España. Y tiene que tener también presente que un nuevo país que queremos construir lo vamos a hacer desde los valores y principios de izquierdas. Y sabemos, tenemos muy claro, que estamos ante una oportunidad histórica que no podemos desaprovechar. Vamos a pedir todo lo que nos está usted robando. Vamos a recuperar los derechos sociales conquistados. Sí, porque nos está robando los derechos, señor Rajoy. Nos está robando los derechos, las tarjetas sanitarias, los empleos, las tasas universitarias. Nos está robando la oportunidad de desarrollarnos dignamente, señor Rajoy. Y si quiere usted comprobarlo, salga a la calle y pregúntele cuántas personas pueden financiarse un máster de 8.000 euros. Pregúntelo, un máster oficial, pregúntelo fuera. A lo mejor los hijos de muchos de ustedes sí pueden hacerlo, pero la mayoría social no puede. Así que no me mire de esa forma cuando le digo que usted sí roba los derechos sociales de la mayoría social, porque lo está haciendo. Y lo único que tienen que temer son los poderosos y los privilegiados en esta nueva ola de cambio. Hay un nuevo país que se está construyendo ahí fuera. Un nuevo país en gente organizándose, más allá de esta visión procedimental de la democracia de votar una vez cada 4 años. Hay gente que toma las plazas ya desde hace muchos años. Hay gente que dialoga, que habla sobre la política en los bares, que habla sobre la política en las calles. Hay gente que está pidiendo con un clamor
un cambio en la política suicida de su Gobierno y que ningún cuento como el de esta mañana va a calar en la mayoría de la sociedad. Porque queremos emanciparnos del reino al que usted nos ha llevado. Usted nos ha llevado al reino de la necesidad, y no al reino de la libertad. Porque el reino de la libertad es un reino donde la gente es libre, y donde la gente es libre significa que tiene acceso a una vivienda, acceso a un empleo, acceso a la comida, acceso a la luz y al agua, y de eso está privado cada vez más gente en este país. Por lo tanto, seguimos en el reino de la necesidad que usted ha creado. Y, señor Rajoy, hoy es mi primer debate del Estado de la Nación, pero probablemente, seguro, es el último suyo, porque vamos a echarle, señor Rajoy, salud y república.